la cuarta transformación y con esta herramienta que es la consulta. ¿Qué hacemos si, digamos, me pongo en una situación en la que no lleguemos a los 40 millones o los 37 millones de votos que se necesitan para que sea vinculante y que la fiscalía diga, bueno, pues no, acá en el chat nos decían como qué va a pasar si la fiscalía no decide no hacer nada porque no es vinculante la consulta, ¿no? Por decir algo. ¿Qué implicaciones tiene esto hacia adelante y en términos de la construcción de por lo menos esta percepción de que se está tratando de buscar llegar a algo cercano a la justicia, ¿no? A mí me preocupa un poco justamente que esto se desvíe meramente al tema fiscal y al desvío de recursos, y que el foco principal, porque creo que es muchísimo más grave lo otro, el foco principal no se voltea hacia, es que esto es un escándalo. También ahorita en el chat nos decían a Nixon esto, o sea, el Watergate, que es algo similar en Estados Unidos que pasó, a Nixon le costó que lo echaran, ¿no?, de la presidencia, y que no sucediera nada en un país con tantísima impunidad. En lo personal sería algo muy doloroso, ¿no? Y no porque esto sea bueno, así como que me esté abriendo los ojos de wow, cuánto nos fregaron los gobiernos neoliberales, ¿no? Ya lo sabíamos, ¿no? Pero estas pruebas que queden impunes me daría muchísimo terror, y en mi humilde opinión me da un poco de miedo que se quede nada más en la consulta, y que entonces yo sí soy de la idea que independientemente de lo que pase con la consulta, esto se tiene que perseguir, sobre todo por la violación de los derechos humanos. Porque ¿qué va a pasar? Así lo dice la historia. Espero que la cuarta transformación siga en el poder por mucho tiempo, pero es imposible pensar que siempre lo vamos a estar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Digamos, en la habilitación política de la oposición si no buscamos algo. No sé qué opinan los dos. Sí. Sí, yo o sea, en relación a procesar este tema, el escándalo de Pegasus en la consulta, yo sí tengo mis reservas, porque me parece que la consulta es una herramienta extraordinaria para meter una serie de agravios, de delitos, de crímenes que quedaron impunes por una razón muy sencilla. Porque el presidente que se iba sabía que su sucesor le iba a garantizar impunidad. Y eso sucedió durante pues, mucho más tiempo que solo el periodo neoliberal, ¿no? Pero en el periodo neoliberal, que digamos, son los expresidentes vivos, Echeverría está, bueno, uno pensaría que a unos años de morir, pero pues el señor nomás no se muere. Pero digamos, estos actores, de Salinas hasta Peña Nieto, siguen teniendo poder, conexiones, influyendo más o menos en la política, ¿no? Entonces, el mecanismo de la consulta a mí me parece una herramienta fabulosa por dos razones. Una, porque es la primera vez que los ciudadanos, el pueblo raso y llano, vamos a poder decidir en cosas como tan sensibles. Y la otra, porque de alguna manera estamos, o sea, creo que el eslogan de enjuiciar a los expresidentes, todo mundo sabemos que en realidad es mucho más. O sea, es decir, el eslogan es enjuiciamos a los expresidentes, pero todo mundo sabemos que detrás de ellos hay una lista larga de personajes con colas muy largas que les pisen. Implicados. Entonces es pues esta inercia de impunidad, ¿no? Este pacto de impunidad del cual tanto se ha hablado. El problema con el tema de Pegasus, a mí me parece, es que es algo pues todavía muy fresco. Es decir, cuando todo esto se dio a conocer en 2017,
fue, pues justamente un año antes, no, en el verano en donde fueron las elecciones en el Estado de México y un año antes de las elecciones presidenciales. Es decir, todavía estamos muy cerca. Los personajes que estuvieron involucrados están vivos, muchos de ellos están en el Senado, como Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación. Seguramente habrá algunos personajes segundones o como en la tercera línea que se fueron a gobiernos estatales, digamos, no lo sé, habría que hacer toda la investigación. Pero a lo que voy es que no es un crimen o no fue un delito que pasó hace mucho, en donde algunas de las pruebas ya se perdieron o algunos de los personajes involucrados ya se murieron, entonces no podríamos hacer un juicio como tal. El problema acá es que todavía es muy fresco, entonces un movimiento que lucha por la justicia y cuya bandera, una de sus banderas es la justicia, tendría que exigir que la fiscalía tome caso. Yo creo que mandarlo o sea, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en la expresión del presidente y de Santiago Nieto de decir que no nos caracterizamos por la venganza. Pues no, esto no es venganza, esto se llama justicia. Y lo que tendría que hacer la fiscalía, lo que tendría que exigir el movimiento, es que pues quienes la hicieron la paguen. Me parece que meterlo en la consulta va a empantanar más las cosas. Yo estoy realmente muy confiado en que la consulta va a salir, porque la gente ya hizo de la consulta como algo propio. Veo mucho entusiasmo, mucha movilización, pero de cualquier manera, ¿no? Creo que son dos cosas distintas. La consulta es todo lo que no se resolvió en el pasado y que de alguna manera queda pendiente, pero esto, lo de Pegasus, nos toca a nosotros. Y de alguna manera, para mandar una señal hacia el futuro de que en México no es posible el espionaje y no se toleran más los abusos graves a derechos humanos, tendríamos que empezar poniendo el ejemplo nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo, porque creo que deja un precedente muy peligroso para adelante. ¿Qué piensas, querida Cian? Yo creo que sí, o sea, coincido en lo general, pero sí creo que sí tenemos una responsabilidad de articular todas estas violaciones a derechos humanos, incluso pues por muy recientes que sean, porque hay una evidencia y un agraviado que es, que está en primer plano, ¿no? Y que tiene responsables y que son responsables que fueron pues de administraciones pasadas, ¿no? Entonces, creo que son ambos procesos los que hay que consolidar y pues sí, ¿no? Que en ambos, nosotros y nosotras como pueblo organizado tenemos una gran responsabilidad, ¿no? En primer lugar, pues en el tema de la consulta, por supuesto, y justamente independientemente pues de la consulta, se tiene que exigir que a estos casos se les dé un seguimiento, se les abra un juicio, pues como debe de ser, ¿no? Insisto, independientemente de la consulta. Creo que sí vale la pena hacer, pues sí, ¿no? Un mapeo de dónde están las víctimas, o dónde están esas 15,000 personas que fueron espiadas, ¿no? Sabemos que las principales, pues de esta lista la encabeza el presidente Manuel López Obrador y la compañera Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora, que también pues fueron víctimas de esta violación de derechos humanos, ¿no? Creo que en el caso de Santiago Nieto, pues está haciendo las tareas pertinentes, que es pues realmente algo que esperábamos, por supuesto. Sin embargo, sí es pues importante que no solamente dejemos estas responsabilidades
en el presidente, en Santiago Nieto, ¿no? Sino que nosotros y nosotras como pueblo organizado, pues demos seguimiento, abramos procesos y sobre todo nos organicemos, ¿no? Como pues personas que fueron agraviadas, ¿no? Como personas cuyos derechos fueron violentados por un gobierno, por administraciones pasadas, ¿no? Que gobernaban. A mí eso me parece como esencial, ¿no? Que no lo veamos tanto siempre como en dos dimensiones tan separadas, ¿no? Creo que sí es algo que, si bien son dos rutas diferentes, son dos rutas necesarias y creo que tenemos la misma responsabilidad histórica en ambas rutas. Totalmente. Oigan, y bueno, se me empieza a acabar el tiempo, pero quisiera